Sean bendecidos mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús y nuestros amigos que nos escuchan. Sean bendecidos sus vidas, sus hogares, sus ministerios, sus llamamientos. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Les habla su pastor Carlos Enrique Muñoz de la Iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva. Hoy estaremos viendo el don de ciencia. Estamos mirando cada uno de los dones específicos para que nosotros podamos entender que estos espíritus, estos 7 espíritus que reposaron en el Mesías Rey, también están en nosotros, porque el Mesías Rey está en nuestras vidas. Y el Santo Espíritu de Dios también vino a nuestras vidas como un sello, como un bautismo. Y entonces es necesario que cada uno de estos espíritus los podamos reconocer en nuestras vidas y asimismo podamos pedir esa ayuda al Señor de la manifestación de estos 7 espíritus. Hoy estaremos viendo entonces el don de ciencia. En hebreo es el número de la concordancia Strong 2451 y es gnoma, y significa también el espíritu de sabiduría, significa también conocimiento, saber, ciencia, entender los conceptos, la inteligencia, el saber lo sabio. Sí, es una redundancia, pero es lo que nos habla del espíritu de ciencia, cómo opera en nuestras vidas. Y déjeme decirle que una cosa son los 7 espíritus, ¿sí?, que reposaron sobre el Mesías, y otra cosa son los carismas, o sea, los dones del Espíritu Santo. Son muy diferentes. El espíritu de ciencia, vamos a mirarlo en Isaías 11. Isaías 11:1 nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de sabiduría, el espíritu de Yahvé, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Y le hará entender diligentemente el temor a Yahvé, o sea, el respeto. Entonces, estos 7 espíritus reposaron sobre el Mesías Rey, Cristo Jesús, y esto hizo que su ministerio fuera con mucho más entendimiento para nosotros de las cosas que él hablaba, pero aún son más fáciles el entendimiento, porque esos 7 espíritus están en nosotros también. Cuando Cristo Jesús vino en nosotros, cuando nos sellaron con el Espíritu Santo, allí vinieron esos 7 espíritus. El Mesías Rey los trajo y están en nuestras vidas. Y nosotros, cada vez que vamos estudiando cada espíritu de estos, entonces vamos entendiendo, claro, sí, aquí está operando este espíritu de ciencia, aquí está fluyendo ese espíritu de fortaleza, ¿sí? O sea, ese espíritu de que nosotros podemos resistir cosas en nuestras vidas, ¿sí? Allí es donde cada uno de estos espíritus está operando en nosotros. Y este espíritu de ciencia es para vencer los apegos a las personas, ¿sí? Para que nosotros podamos entender que son personas y que aún siendo personas son imperfectas, ¿sí? Entonces esto nos ayuda, el espíritu de ciencia nos ayuda a vencer los apegos a las personas o los apegos al mundo creado, ¿sí? Porque muchas veces nos es un poco difícil entonces quitar esos apegos, pero el espíritu de ciencia nos hace entendidos, ¿sí?, de esos apegos, nos hace entendidos, nos hace conocer
el acto, ¿sí? de ese apego y de la causa por la cual uno está apegado, ¿sí? Sabiamente nos va a dar a conocer esto. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un apego a una persona y la necesitamos entonces el Espíritu Santo de Dios, ahí en el que opera el Espíritu de ciencia, y nos hace entendidos por qué estamos apegados a esa persona. Entonces, ¿por qué somos dependientes de esa persona? Y ahí es donde nosotros vamos a poder tener esa lucidez y juzgar rectamente las cosas en las cuales nosotros estamos teniendo ese apego, teniendo esas situaciones en nuestra vida. Por eso entonces es el entendimiento, es la inteligencia de saber con sabiduría, ¿sí? Y que nosotros entonces podemos ir siendo transformados a imagen y semejanza de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces estos apegos no nos dejan ser transformados como Cristo. O sea, nos quedamos en un stop, nos quedamos detenidos en el camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos apegados a las cosas. Entonces esos apegos muchas veces se nos pueden formar como ídolos. Y ahí ya tenemos un problema en el sentido de que va a ser más importante, ¿sí?, esa persona a la cual estamos apegados que Dios. Miremoslo, Juan capítulo 2, ¿sí?, y el versículo 23 y 24, ¿sí?, nos dice la palabra de Dios: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y hermanos, es bien interesante esto, porque en nosotros también, ¿sí? Lo que pasa es que a nosotros esos apegos nos colocan esvelos y no podemos ver la realidad de lo que es una persona, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo conocía todas las personas. ¿Y cómo eran todas las personas? Pecadores, éramos caídos y necesitábamos de Él, de la muerte de Él, de su sangre para limpiarnos, de su Santo Espíritu para que nosotros pudiéramos levantarnos de esa situación caída. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender, que hay personas que supuestamente se dicen ser creyentes o cristianos o hijos de Dios, ¿sí?, pero no lo son, no han nacido de nuevo, porque si fuesen hijos de Dios nacidos de nuevo, sería una cosa totalmente diferente, porque el Espíritu de Dios en nuestras vidas y el espíritu del hombre es vivificado y clama y pide y busca alimento. Busca, ya no es el alma la que siempre va a estar allí esclavizada de lo que le gusta, sino que el espíritu se levanta y busca de Dios. Entonces, aquí por eso el Señor dice entonces que Él conocía a todas las personas, ¿sí? Él los conocía a todos y no necesitaba, no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y eso es entendible para nosotros. Aquí en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, también dice, la palabra de Dios dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hacia ese lugar es que nos lleva el Señor con el espíritu de ciencia, con los 7 espíritus, ¿sí?, que lo leímos ahí en Isaías 11, ¿sí?, el espíritu de Yahvé, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo,
el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Yahvé. Déjeme decirle entonces que el espíritu de inteligencia, el espíritu de ciencia o conocimiento y el espíritu de sabiduría son espíritus intelectuales, o sea, que obran en el conocimiento de Dios, como lo vimos sobre el espíritu de inteligencia. En este caso, el espíritu de ciencia o de conocimiento nos hace ver los apegos que nosotros tenemos, o sea que es para un trabajo nuestro. Estos 7 espíritus que vienen con el Mesías Rey a nuestra vida es para nosotros llegar a transformarnos a la estatura y a la medida del varón perfecto, como lo dice Efesios 4, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, allí es la parte importante en la cual nosotros debemos de ir prestando atención a este espíritu de ciencia en nuestras vidas y de tener el conocimiento de las cosas. No quiere decir que entonces yo no voy a poder confiar en una persona, no, sino que más bien que tengamos el entendimiento que están los hijos de Dios guiados por el Espíritu Santo, están los hijos de Dios que tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y están las personas que están en la oscuridad, las personas que están practicando el pecado. Y entonces eso es lo que nos dice aquí el Evangelio de Juan. Nos está diciendo que el Señor no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabe lo que había en el hombre. Entonces, y Efesios nos está hablando entonces de que nosotros, por medio de estos 7 espíritus, lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de Cristo. Y muy importante, hermano, que nosotros lo podamos tener entonces en cuenta, estos aspectos que nos ayudan a perfeccionarnos y a caminar, óigalo bien, libremente, porque es que muchas veces nosotros nos podemos apegar a las personas y dependemos de las personas, ¿sí? Entonces, si no está esa persona, si no está ese pastor, si no está este líder, entonces me retiro de esta iglesia. Entonces me voy, porque es que a mí me gusta cómo este líder, cómo este pastor predica. Si no es ese pastor, ¿para qué? Entonces, nosotros tuvimos esa situación con varias personas en la iglesia, ¿sí? Y el Señor, pues, a uno le enseña, mis hermanos, el Señor nos enseña a nosotros y me ha enseñado a mí de que las personas no me vean a mí como la persona, como el ídolo, ¿sí? Como aquella persona que me gustaría más que predicara hace un tiempo me gustó a mí. Me pasó a mí eso, me gustó que predicara más un pastor que otro. Pero el espíritu de ciencia me hace saber de que son fluires, y son fluires diferentes, así como los 5 ministerios, que cada uno tiene un fluir y uno lo puede identificar, hermano. Con el espíritu de ciencia uno va pudiendo identificar las personas y cuál es su ministerio, cuál es su llamamiento, todo ello, ¿sí? Con el espíritu de ciencia, porque nos hace conocer, entender, ¿sí? Sabiamente lo de Dios. En Juan capítulo 16 versículo 4 nos dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. O sea, el Señor estaba preparando que Él iba a morir, ¿sí? Que Él iba a morir, y entonces para que cuando muriese, cuando fuese crucificado,
pues entonces no se sorprendieran, pero sin embargo se cumplió la palabra que decía que muerto el pastor se dispersan las ovejas, ¿sí? Entonces dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho antes. Y entonces pues vemos nosotros que fueron muy pocos de los discípulos que estuvieron allí en la cruz con el Señor Jesucristo, ¿sí? Los otros se dispersaron. Entonces eso era muy claramente lo que el Señor pues estaba diciendo, ¿sí? Y de no tener ese apego, y que Él iba a morir e iba a resucitar en otra forma, ¿sí? En un cuerpo glorioso. Entonces, mis hermanos, el Señor nos habla también de que este espíritu de ciencia nos hace sabios, nos hace saber, con inteligencia nos hace saber las cosas creadas de Dios, ¿sí? Y que nosotros debemos entender que la creación la hizo Dios, ¿sí? El espíritu de ciencia lo hace saber desde nuestro interior, ¿sí? Y entonces podemos entender, ¿sí? Podemos enfocar la vida sobrenatural de Dios y hacerla parte de nuestra vida. Entender que la creación fue creada por Dios, no fue algo que se dio con aquellas teorías que se hablan de la creación. Y pues el espíritu de ciencia nos hace comprender estas verdades de Dios, ¿sí? Que Dios que hizo la creación y que esta creación es regida por Dios, y aún nuestras mismas vidas están regidas por Dios, ¿sí? Entonces el espíritu de ciencia a nosotros debemos mirarlo, por ejemplo, aquí en 2 Corintios 4:18 nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces el Señor a nosotros nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Y entonces es como decir, poner la mirada en las cosas que no son temporales, sí, pero que las que se ven, las que no se ven son eternas. Entonces yo debo poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el problema nuestro es que nosotros podemos colocar la mirada en un hombre, y cuando nos falla ese hombre, entonces pues viene una caída espiritual. Entonces por eso es que el Señor nos dice a nosotros que puesto los ojos en Jesús, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces debemos de tener un camino de unificación con Dios y en los obstáculos que hay, y el camino de santificación, de crecer en el amor, ¿sí? Observando los obstáculos. Entonces es algo que nosotros debemos de mirar, caminar con el Señor y en esa unidad con Él, entendiendo que hay obstáculos, ¿sí? Pero el camino de santidad, el camino de crecer en el amor, de crecer en la fe, eso nos hace observar los obstáculos, pero no esos obstáculos van a ser montañas, no esos obstáculos van a ser algo que inalcanzable, no. Es algo que lo colocamos delante del Señor creyendo que Él va a hacerlo y que lo va a hacer en un momento dado, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de entender esto de que si el Señor nos dice a nosotros que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pues entonces debemos de poner la mira en las cosas que son eternas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos apegos, como lo decíamos anteriormente, eso es peligroso para nosotros porque nos van a coartar la libertad, ¿sí? Y se nos puede llegar a manifestar como un ídolo. Entonces allí en Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, en los apegos nos vamos a coartar de esto, ¿sí? Nos vamos a coartar de agradar a Dios, porque nuestra fe puede estar depositada, un ejemplo, en el dinero, ¿sí? Y el dinero también es un Dios con D pequeña, ¿sí? Y entonces allí va a empezar a haber un problema de idolatría, ¿sí? Y entonces nosotros debemos, el mandamiento que nos dice el Señor dice: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí nosotros tenemos que ver qué se está interponiendo en la fe para agradar a Dios, porque nos dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros podemos ir a la iglesia y nosotros podemos estar leyendo la palabra de Dios y podemos estarle orando, pero déjeme decirle, si nosotros tenemos un apego, primero va a estar ese apego. Y se nos puede volver, hasta muchas veces esos apegos, y más aún a las personas, se nos pueden volver compulsivos. O aún en el dinero mismo también. Y se nos puede volver algo compulsivo, que primero es esa persona que Dios, ¿sí? Entonces, el punto aquí principal es que el espíritu de ciencia me hace ver, ¿sí? Me hace ver esos apegos, y ese espíritu me da fuerza para vencer ese apego. Pero primero tengo que conocerlo, aceptarlo, entenderlo, ¿sí? Que es un apego y que está interfiriendo en la relación con Dios, ¿sí? Sea el mundo, sea personas o sea algo creado por Dios, ¿sí? Porque muchas veces nosotros podemos tener un apego con un animal, o podemos tener apego con una planta, que no permitimos nada con eso, no permitimos nada con el animal, y podemos pelear y podemos levantarnos y hacer de todo el escándalo que sea, ¿sí? Por ese animal. Entonces esto es lo que el Señor nos está mostrando con el espíritu de ciencia. Nos va a estar mostrando, nos va a estar haciéndonos entendidos, el saber sabiamente, el conocer que tengo un apego, que tengo un ídolo, por no decirlo de otra forma, ¿sí? Entonces, primera de Juan nos habla, dice, primera de Juan capítulo 2, versículo 16, nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, estos apegos, ¿sí? Están interfiriendo, ¿sí? Están interfiriendo en la relación con nuestro Padre, en la relación con nuestro Señor Jesús, en la relación con el Espíritu Santo de Dios. Estos apegos pueden estar, ¿sí?, interfiriendo, y es necesario que estos apegos, ¿sí?, nosotros los presentemos delante de Dios, y que nos ayude a disminuir esos apegos, a cortar con esos apegos, ¿sí? Porque aún puede ser creyentes, hijos de Dios, que todavía fuman cigarrillo, o todavía fuman otras situaciones, otros cigarrillos que no son tabaco, sino que son otras cosas. Entonces, estos apegos, estas cosas, el espíritu de ciencia nos hace verlos y nos hace saber que debemos de purificar, ¿sí? Debemos de purificar estos apegos, debemos de colocarlos delante de Dios, ¿sí? Y debemos de decirle al Señor que nos libere,
que nos libere por medio del Espíritu Santo de Dios y que nos ayude, ¿sí?, a tener unas reglas. Óigalo bien, porque dice aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, yo me acuerdo que el Señor me enseñó, ¿sí?, de que, por ejemplo, el apartamento nuestro pues tiene acceso por la calle, ¿cierto? Pero también tiene acceso para el primer piso, para la casa de mi madre, ¿cierto? Entonces, en la parte de atrás del apartamento, allá hay unas gradas y nosotros nos podemos comunicar con el primer piso. Entonces, el Señor me puso a hacer un ejercicio de no utilizar la escalera de atrás, las gradas de atrás. El Señor me dijo que no utilizara las gradas de atrás. Entonces, la primera reacción que uno hace es como el choque, dice, ¿pero por qué? ¿Sí? Yo no le veo problema en que se utilice una escalera, unas gradas, no le veo. ¿Y por qué me va a impedir? Sin embargo, yo le hice caso a la voz del Señor. Y entonces, como teníamos la costumbre de ir al primer piso por la parte de atrás, no salir por delante, por la calle, y tocar al primer piso y todo eso, entonces cada vez que iba ya a bajar, entonces a devolverme y hacer, entonces se fue trabajando, fue un ejercicio que se fue haciendo de esa forma en que yo tenía ese apego, por decirlo así, esa forma de que utilizaba esas gradas. Entonces ya empecé a utilizar las gradas exteriores y así se me fue volviendo algo normal, hasta que cuando el Señor me habló y me dijo a mí, ¿ves que es solamente un deseo, un querer de hacerme caso, de hacer la voluntad de lo que yo te digo y de no utilizar esas gradas y utilizar las gradas externas? ¿Ves cómo se puede trabajar y cómo se puede lograr, y que ya hay algo que ya está establecido en tu mente y que ya lo puedes hacer normalmente? Así lo puedes hacer con todas las demás cosas, me decía el Señor. Así lo puedes hacer con cualquier cosa que esté interfiriendo en nuestra buena relación. Entonces yo dije, tan tremendo, gracias Señor. Y esa fue la enseñanza. Ya después seguí utilizando las gradas interiores del apartamento para bajar al primer piso. Pero era una enseñanza que el Señor me hacía de yo poder dominar cualquier cosa que estuviera por encima de un deseo, de algo de agradar a Dios, que estuviera por encima de agradar a Dios. Y entonces lo pude entender. Entonces el espíritu de ciencia, mis hermanos, es el que nos ayuda y nos muestra que la creación, ¿sí?, por sí misma no es nada. Todo esto todo fue creado por Dios y no de sí mismo, como dicen esas teorías. Entonces, y el espíritu de ciencia hace que nosotros podamos entender todas estas cosas de lo que Dios nos habla y poderlo desarrollar. En 1 Corintios capítulo 8, versículo del 4 en adelante, dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, aquí vemos, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice, un ídolo no es nada. Así como yo pude dominar ese deseo de bajar por esas gradas,
Asimismo, yo lo puedo hacer con cualquier cosa, me decía el Señor. Entonces sabemos que un ídolo nada es. O sea, sabemos que si yo idolatro a alguien, nada es. Si yo, el dinero me está apresando, el dinero nada es. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, nos dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros debemos de ir entendiendo y de aplicarlo a nuestras vidas en ese conocimiento, ¿sí? De que todas las cosas son creadas por Dios. Y como es como veo negocios donde está la flor de ajo, donde está la ruda, ¿sí? Plantas que Dios creó. Y entonces le rinden culto a esa planta que a Dios que creó estas plantas. Entonces eso es, el espíritu de ciencia nos hace entender, nos da el conocimiento, ¿sí? De las cosas en las cuales nosotros estamos apegados y que estamos errados, ¿sí? Que estamos en un error. Entonces, y que la creación fue hecha por Dios, ¿sí? Y que es Dios el que ha creado esto y estas, la ruda, el ajo, el talismán, no tienen tanto valor. Óigalo bien, porque es que uno le puede dar ese valor. Y a mi negocio nunca le va a faltar la flor del ajo o la ruda. O sea, tienen un gran valor para esas personas, pero realmente son plantas. Entonces, nosotros debemos de darle el valor a Dios y el valor a la creación de Dios. Entonces, por eso es que nos dice a nosotros el Señor, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque es en Él en que debemos depositar la fe nuestra, no fraccionar nuestra fe y depositarla una parte en una persona, otra parte en la ruda, otra parte en el talismán y así. No podemos. Entonces el espíritu de ciencia nos hace entendidos de estas cosas. Y entonces ahí es donde nosotros podemos saber que los hombres también tienen errores, ¿sí? Y también los pastores también, nosotros también tenemos errores, hermanos. No somos infalibles. Sí, tenemos errores y por eso estamos en este mundo y estamos en la iglesia, porque la iglesia es un hospital donde todos nosotros estamos en restauración y hay unos que son doctores, hay otras que son enfermeras y hay otras que son pacientes y hay una UCI, una unidad de cuidados intensivos y allí hay pacientes que están peligrando. Pero todos estamos allí mismo y un paciente, ¿sí? Necesita ese cuidado y ese amor. Pero también, podemos decir, los médicos también, ¿sí? Pueden enfermarse y también van a ser atendidos en ese hospital, que es la iglesia de Cristo, la que Él compró con su sangre. Entonces el espíritu de ciencia, mis hermanos, es algo bien precioso para nosotros y está en nosotros, ¿sí? Y entonces ese espíritu hace que nosotros podamos entender, ¿sí? La esperanza que Dios ha puesto en nosotros, ¿sí? En que un día el Señor vendrá, ¿sí? Que un día ese gran regalo de que nosotros estaremos por siempre con el Señor, el espíritu de ciencia nos ayuda a conocer y a entender todo lo de Dios y podemos conocernos a nosotros mismos, porque no es solamente conocer todas las cosas de Dios y sus razones de ser, sino que también nosotros podemos conocernos a nosotros mismos y podemos notar nuestras imperfecciones para ser realistas y no desesperarnos y colocar todo esto delante de Dios. Entonces, mis hermanos, es muy precioso todo lo que el Señor nos está hablando. Dice, por tanto, no desmayemos.
Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Importantísimo, hermanos, que nosotros nuestra esperanza no descienda, que nuestra fe no descienda, que nuestro amor no descienda hacia Dios, sino que antes cada vez, ¿sí?, nuestro ser interior se esté renovando de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces aquí nos está diciendo que van a haber tribulaciones, ¿sí? Van a haber tribulaciones en nuestras vidas, pero nos está diciendo que esa leve tribulación es momentánea, pero que en nosotros va a producir cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. O sea, la confianza, la prueba nos va a fortalecer más a nosotros y vamos a permanecer más firmes en el Señor. Importantísimo, hermanos, entonces, que nosotros podamos entender en nuestros corazones que todo esto proviene de Dios. Todos estos obstáculos, todo lo que estamos mirando, todo esto procede de Dios. Entonces aquí en Romanos 8:28 nos dice a nosotros que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces el espíritu de ciencia, como les digo, nos hace vencer el apego a las personas, el apego a las cosas del mundo creado, ¿sí? Entonces, mire que en la medida que nosotros, el espíritu de ciencia nos da a conocer el apego, entonces nosotros podemos comprender y entender, ¿sí?, que estamos dependiendo de algo, y entonces eso nos ayuda a salir de ese apego, de esa situación en la cual nosotros estamos viendo a la persona como un ídolo, ¿sí?, como alguien que sin ella yo no puedo vivir. Nosotros vemos, por ejemplo, muchas personas que cuando se les muere a alguien, dice: entiérrenme con él porque yo me muero porque yo sin él no puedo vivir. Y es por el apego, ¿sí? Puede ser aún por la idolatría que se pueda tener, ¿sí?, por el amor que se le ha tenido, pero que se le volvió un apego o se le volvió un ídolo, ¿sí? Es bueno amar a nuestros hijos, ¿sí? Es bueno, ¿sí? Pero cuando se vuelve un apego, cuando se vuelve un ídolo, entonces a nosotros nos hacen ejercicios, ¿sí? Donde, por ejemplo, un ejemplo, que mis hijos se van este fin de semana para la finca y van a estar en la finca y vienen ya el domingo en la noche. Entonces esos son ejercicios para no apegarnos. Entonces uno se ve como solo en el apartamento, pero tranquilo, ¿sí? Estése tranquilo, métase mejor con Dios. Eso es lo que me ministra a mí, ¿sí? De que si estoy solo, pues busquemos las formas, busquemos la forma de meternos más con el Señor. El espíritu de ciencia también es una luz, ¿sí? Es una luz porque nos hace entendidos, nos hace comprender cuando nosotros tenemos un apego, ¿sí? Y nos hace ver la realidad de lo espiritual, nos hace ver la realidad de las escrituras, de nuestra fe, de los mandamientos, de las verdades y las realidades del mundo espiritual, ¿sí? Que no estamos solos, que hay espíritus inmundos, que hay que luchar, ¿sí? Entonces esto es importante que nosotros lo vayamos entendiendo y siempre lo tengamos. Por ejemplo, el Señor nos dice a nosotros que cuando vayamos a hacer una labor espiritual, si vamos a orar, si nos vamos a hacer algo, que nosotros, ¿sí?, entonces
reprendamos ese espíritu vigilante, el espíritu que vigila, ¿sí?, nuestros ágapes. Entonces es importante que nosotros lo podamos entender, ¿sí?, que este espíritu de ciencia es una luz también, ¿sí?, para hacernos ver las realidades nuestras. Nosotros también podemos entender entonces que el espíritu de ciencia nos hace visible el mundo invisible, ¿sí? Por ejemplo, si vemos el diálogo de la mujer samaritana con el Señor Jesús le pidió de beber, ¿sí?, agua. Y entonces ella le dijo, es que los judíos y los gentiles, los judíos y los samaritanos no la van. ¿Por qué me pides agua si soy samaritana? Y entonces el Señor le responde ahí en Juan 4, ¿sí? El versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí ya le está diciendo que no va a ser ese agua de ese pozo, sino agua viva, o sea, algo espiritual. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Entonces, y aún le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de ese agua, o sea, del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, la samaritana está hablando de algo natural, de algo físico. El Señor Jesús le estaba hablando de algo espiritual. Entonces, el espíritu de ciencia me hace entender las cosas espirituales, que muchas veces las he mirado nomás físicamente, pero vamos a prestarle atención los que han nacido de nuevo, los que son hijos de Dios y que tienen estos 7 espíritus. Vamos a prestarle más atención a cómo opera este espíritu de ciencia en nosotros y que vamos viendo las realidades espirituales, ¿sí? El mundo invisible se hace real. Entonces, cuando hablamos de agua viva, ¿sí?, entonces, y que salta para vida eterna, entonces él está hablando de otra cosa totalmente diferente a ese agua de ese pozo. Asimismo, entonces, nosotros podemos entender, hermanos, que el apóstol Pedro a nosotros nos está diciendo que nosotros somos extranjeros y que somos peregrinos, ¿sí? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 nos dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, esta es una verdad espiritual. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué soy extranjero y peregrino? Y entonces el Señor Jesús dijo, Padre, yo te pido que no los saques del mundo, sino que los guardes del mal, ¿sí? Y entonces, porque vamos a hacer una obra, ¿sí?, acá en el mundo. Y yo te pido no que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, somos peregrinos, no somos de este mundo, ¿sí? No somos de este mundo, pero que nos guarde del mal, ¿sí? Y entonces el apóstol Pedro dice que os ruego como a extranjeros y peregrinos, ¿sí? No pertenecemos a este mundo, no somos de este mundo, somos del reino celestial, ¿sí? Entonces nos dice a nosotros el consejo que nos abstengamos de los deseos carnales
que batallan contra el alma, y eso es algo espiritual, ¿sí? Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces es el testimonio que debemos de tener también, ¿sí? Y nosotros debemos de saber que este espíritu de ciencia nos hace ver las cosas espirituales, ¿sí? Y también nos hace ver las criaturas, o sea, los demonios, ¿sí? Las cosas en las que las personas tienen, ¿sí? Este espíritu de ciencia nos hace como entender, como al Señor le dijeron, demonio tienes, pero ellos lo están ofendiendo, ¿sí? Pero aquí el espíritu de ciencia nos hace ver el mundo espiritual, aún en una persona, lo que pueda tener un demonio, lo que pueda tener algo en su vida, ¿sí? Y entonces podemos ayudar a esta persona. En Romanos capítulo 1, el versículo 20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusas. No tenemos excusa. Todo vemos que esta es una creación de Dios, pero igualmente podemos también diferenciar estos espíritus inmundos que un día Dios los creó, pero ellos se rebelaron y por eso Dios los desterró de su reino, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver que en el espíritu de ciencia, ¿sí? Aquí nos hace ver también estas cosas en las personas, nos revela, ¿sí? Nos revelan tanto la bondad de Dios, como nos lo dice la palabra, pero también nos revela las cosas espirituales que pueden haber en las personas. Porque si nosotros miramos, el Señor le dijo a la samaritana: ve y trae a tu marido. Y entonces dice: no tengo marido. Y el Señor le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos o 6 maridos has tenido, y el que tienes no es tu marido. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. 6. Y entonces es una verdad espiritual, ¿sí? Es algo en lo cual andaba ella, ¿sí? Pero entonces nosotros debemos ir entendiendo entonces lo que el Señor que nos haga entendidos de que el espíritu de ciencia, aún nosotros vamos a tener esas verdades, ¿sí? De la creación, y esas verdades que aún no nos apeguen nada. Por ejemplo, el apóstol Pablo era fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, todas esas cosas, y el apóstol Pablo dice: yo las tengo por estiércol, pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Estoy leyendo Filipenses 3:7 en adelante, y dice: las he estimado por pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura o por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces es bien precioso, hermanos, lo que el Señor nos enseña aquí, y el espíritu de ciencia nos va haciendo entendidos de estas verdades, de que las cosas que para mí eran ganancia, que yo las tengo como pérdida, en el hecho de que soy graduado y que soy universitario, y mucha gente se ufana, ¿sí? Y digo: no, eso
El día que yo conocí eso, cogí el cartón de la universidad y cogí, lo metí en un closet y dije, bueno, hasta luego. Esto, o sea, trabajo, sé todo lo que he aprendido, pero no necesito de ufanarme de esas cosas. Voy a empezar a tener las cosas como pérdida, ¿sí? Porque necesito es ganar a Cristo. La palabra de Dios en Tito 1:15 nos dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Y esto era lo que éramos antiguamente, sin Cristo, sin Dios, sin ciudadanía, ¿sí? Y entonces ajenos de todo lo bueno. Entonces así era que juzgamos, ¿sí? Y nos pueden juzgar a nosotros. Yo en el discipulado, el Señor a los 7 años me regaló esposa, y yo les decía que yo no había tenido relaciones sexuales con nadie, ni había acudido a la masturbación. Y por ejemplo, una hermana levantaba los hombros y hacía el pico así, que te voy a creer a vos con eso. Pero es eso, todas las cosas son puras para los puros, porque está el poder de Dios, hermanos, que nos guarda, que nos fortalece. Dice, pero para los corrompidos incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces ese es el punto que nosotros debemos de entender, ¿sí? Que las cosas de Dios son preciosas, son poderosas, y si uno no ha tenido esas experiencias, pues no las van a creer, ¿sí? Primera de Timoteo capítulo 4 nos dice, versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y aquí también tenemos parte de lo que son los alimentos, ¿sí? Y dice que, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces esto, lo de los alimentos que se toman con acción de gracias y son santificados, hermano, esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta con el espíritu de ciencia que el Señor nos da, ¿sí? Pero debemos de cuidarnos de aquellas personas que son débiles en la fe, que es algo muy diferente, ¿no? Que yo puedo comer cualquier cosa porque los ídolos nada son, pero yo debo de tener en cuenta a mis hermanos, al débil en la fe, ¿sí? Que me digan, ve, mira, eso lo sacrificaron a los ídolos y después están haciendo esa comida con esa carne o con esas cosas. Entonces el apóstol Pablo habla sobre eso, y que nosotros debemos de tener ese respeto para que nuestro hermano no vaya a caer en pecado por el hecho de comer y después su conciencia lo acuse. Entonces debemos de ir entendiendo y descubriendo estas verdades, hermanos, del mundo y de todo lo que nos quieren cautivar, cegar, envolver, engañar, encarcelar con ídolos o con cosas o con apegos. Por ejemplo, lo del celular, hermanos, es un apego muy tremendo, lo he visto en personas, y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender, y allí el espíritu de ciencia nos hace ver ese apego que nosotros podamos detener del celular, de lo que fuere, y allí es donde nosotros podemos libertarnos, ¿sí? Entonces en Efesios 4:13 y 14 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños llevados por doquier de cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Entonces es importante, hermanos, que nosotros podamos estar discerniendo este espíritu
el espíritu error, el espíritu que nos puede esclavizar, ¿sí? De que podamos, el espíritu de ciencia nos va a hacer ver, ¿sí? Que estamos cayendo en una esclavitud para que nosotros nos levantemos de esas cosas. Y entonces el espíritu de ciencia, ¿sí? Si nosotros miremos en Marcos capítulo 6, nos dice que Jesús está en Nazaret, y dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros, porque por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que el espíritu de ciencia actúa, ¿sí? Actúa más en las personas humildes, en las personas pequeñas, porque el Señor dice, o sea, el Señor dice, te alabo, Padre, porque no le diste a conocer todas estas cosas a los grandes, sino a los niños, a los que maman, ¿sí? Allí es donde nosotros tenemos que entender que en una persona sencilla, en una persona humilde, en una persona que no se ufama de lo que es, entonces allí opera muy fácilmente este espíritu de ciencia. Entonces, aquí en Lucas 10:30 nos dice que respondiendo Jesús les dijo, pero queriendo justificarse a sí mismo, Jesús dijo, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron y le dejaron medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto es bien importante, hermano, porque aquí nos dice de este samaritano, del que rechazaba al sacerdote y del que rechazaba al levita. Es lo mismo como la samaritana y el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús le dice, dame de beber, y dice, es que los judíos y los samaritanos no se lavan. Pero aquí entonces está el sacerdote y está el levita y pasan de largo. Pero este samaritano, o sea, el despreciado, aquel que no le importa estas cosas, él se acercó y fue movido a misericordia. ¿Por qué no fue movido a misericordia el sacerdote o el levita? ¿Por qué no fue movido a misericordia si es de los que sirven a Dios? Entonces ahí es donde dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces allí es mucho más fácil de que se mueva, ¿sí?, el espíritu de ciencia, ¿sí? Porque lo estamos leyendo ahora, de que decía, ¿de dónde tiene todo esto? Pues que este es el hijo del carpintero. ¿Y de dónde tiene toda esta enseñanza, todos estos milagros, todo esto? ¿De dónde? ¿De dónde sale toda esa sabiduría que tiene? Si ni siquiera estudió. Entonces, hermanos, el don de ciencia fluye más fácilmente. Por eso el Señor nos dice a nosotros que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Entonces en la oración, ¿sí?,
Es bueno la meditación, la súplica, el ver a Dios en las cosas que Él ha creado, la creación, pensar y hablar, pensar lo que se habla, lo que se hace en la libertad con respecto al mundo, ¿sí? Que nosotros no nos obstaculice el hecho de que vamos a predicar, que vamos a hacer una labor, ¿sí? Que nosotros tengamos una total libertad, no tener miedo, ¿sí? De los doctores de la ley ni los políticos. Ver la mano de Dios en todo lo que el Señor está haciendo con nosotros, ¿sí? Y permanecer en humildad. Estas son recomendaciones para que nosotros podamos tenemos el espíritu de ciencia, pero muchas veces no lo percibimos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces está la bulla del mundo, la bulla interior en nuestro ser. Entonces, por eso hay muchas cosas, los afanes de este mundo, todo ello. Por eso el Señor dice que hace la planta infructuosa. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos esa libertad y de que nosotros no dependamos, no estemos con estos apegos, hermanos, para tener esa libertad en el Señor, ¿sí? El espíritu de ciencia entonces nos ayuda a llevar la cruz, a llevarla en el camino, y en el camino nos hace entender, comprender, y que salga todo ese miedo que tenemos de estar allí en la cruz, en negándonos nosotros mismos, ¿sí? Y siguiendo a Cristo Jesús en amor, ¿sí? Es lo importante, porque hay muchos temores de dejar cosas, pero el espíritu de ciencia nos ayuda a llevar la cruz. El espíritu de ciencia nos ayuda a descubrir el plan que Dios tiene para nosotros, ¿sí? En la medida en que nos vamos despojando, ¿sí?, de todos esos obstáculos en nuestras vidas, entonces vamos a poder entender para lo que Dios nos hizo y nos llamó. El espíritu de ciencia nos hará entender entonces las escrituras y que se vuelvan vivas, ¿sí? Y así conocer el corazón del Señor y la motivación para que otros también conozcan al Señor. Señor, gracias te damos, Rey. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Porque, Señor, bendito Rey, esto no es una religión, Señor. Esta es la realidad de las cosas espirituales en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por ese amor tan grande que tienes para con nosotros, Señor. Y que nos has dado, Señor, estos 7 espíritus, Señor, para crecer en el conocimiento tuyo, Señor, para crecer en fe, para crecer en amor, para que nosotros cada vez más crezcamos en santidad, Señor, porque el espíritu de temor de Dios me hace crecer en esa santidad. El espíritu de inteligencia me hace crecer en fe y en amor. El espíritu de ciencia me hace ver los apegos, Señor, bendito Dios, y que no se vuelvan ídolos en mi vida, Señor. Señor, gracias te damos, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que el Espíritu de Dios fluya en nuestras vidas, que el Espíritu de Dios fluya en nuestras vidas y fluyan esos 7 espíritus que reposaron en el Mesías Rey, para así, Señor, hacer tu obra y hacer tu voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga, mis hermanos.